Soy María Vladimir Jiménez Bahamonde y soy coordinadora de los proyectos de intervención con menores y familias de la Asociación Alendoy, que lo que hacemos en este ámbito de la entidad es llevamos a cabo un programa de intervención con menores en situación de vulnerabilidad en zonas desfavorecidas de la ciudad de Cádiz. Inicialmente, cuando hicimos la formación, con las entidades que estábamos, o los representantes de las entidades que habían esa formación, planteamos un proyecto que era de mucha envergadura, ¿vale? Entonces, después, posteriormente, tuvimos una reunión online y nos preguntaron que si lo queríamos trasladar lo queríamos hacer, y vimos que era demasiado denso, porque por tiempo, que eso fue en abril y en mayo nosotros terminábamos las actividades, era como un poco complejo llevarlo a cabo. Entonces, la pregunta mía fue que era muy interesante, porque a mí además me suscitó muchas inquietudes personales y muchas reflexiones de cómo estábamos haciendo y qué podíamos hacer en este sentido, en el sentido de la prevención de suicidios en relación con el bullying, y si podíamos hacer algo más concretito y bajarlo a la entidad, ¿vale? Porque el proyecto inicial era un poco más en los centros docentes, los institutos, entonces se nos iba un poco. Nosotros tenemos un grupo de adolescentes que va desde los 12 años, toda la etapa de secundaria. De 12 años nos metemos un poquito también en los 17 y 18 porque intervenimos también, hacemos inclusión de menores con discapacidad en las actividades, con lo cual le damos como 2 añitos más de margen. Y decidimos que si lo podíamos bajar a ese grupo y hacerlo desde la entidad, nos parecía interesante hacerlo. ¿Qué era lo que planteábamos? Planteábamos primero hacer, en relación al bullying, determinar con ellos un poco qué es el bullying, pero pasando un poco por definir qué es la violencia, qué consideraban violencia. También en esa fase nos sentamos también con Farmamundi, con Médicos Mundisur, con representantes también que nos apoyaban un poco en llevar el proyecto adelante, y estuvimos con una neuropsicóloga emocional que nos estuvo comentando un poco también que tuviésemos muy en cuenta que a la hora de trabajar todo esto con los chavales del bullying y más en este entorno, con los menores que nosotros, con los adolescentes que nosotros trabajamos, que posiblemente los lleváramos en algunos casos se podría llegar al trauma. Entonces, eso me pareció muy interesante porque ni siquiera habíamos caído en eso, que trabajar ese tema al final te lleva a tus propias vivencias y te puede llevar al trauma, y había que saber trabajar con ellos eso y sacarlos de ahí, que no se quedaran en el trauma. Entonces nos dio muchas técnicas, muchas herramientas. Una de ellas fue que la llevamos a cabo y era utilizar la caja de herramientas. Entonces, todas esas sesiones formativas que han sido, primero hemos trabajado definir qué era violencia con ellos, después también pasamos por definir qué es el bullying. También hicimos con ellos como una curva de la vida, ¿no? Que está ahora muy de moda con Supervivientes, ¿no? Que todos lo han visto, una curva de la vida de sus propias experiencias vitales. También apliqué yo mucho con ellos, desde que hice el curso de formación con vosotros, el trabajar con las ruedas de las emociones para ver cómo ellos venían, en qué posición estaban y demás, y cómo enfrentaban un poco el tema y eso. Y salimos de ahí hacia el buen trato, ¿vale? Eso fue como la etapa de formación. Todo esto, la caja de herramientas estaba siempre en medio, entonces todas las conclusiones, todo lo que íbamos trabajando se iba metiendo en la caja de herramientas, se iba metiendo en la caja de herramientas. ¿Cuál era el sentido de tener esa caja de herramientas con todo acumulado? Porque toda esta formación acababa en que todos en común y rescatando el potencial que tenía cada chaval y que podía aportar cada uno, pues íbamos a elaborar un cartel, que esa es la parte de servicio. La parte de aprendizaje ya la teníamos, y ahora la parte de servicio era elaborar un cartel de sensibilización y sobre todo que se reflejara en los teléfonos con las redes de apoyo, ¿vale? Los teléfonos gratuitos de ayuda, que fue una de las reflexiones en las que yo llegué a la formación, que decía, tengo todos los teléfonos de prevención de maltratos y demás, y sin embargo, trabajando con menores no tenía nada, ningún teléfono de autoayuda para chavales que se encontraran en este caso, que a lo mejor necesariamente no me lo van a contar a mí y necesitaban esos servicios gratuitos de atención y demás. Entonces, lo afrontamos ahí, con lo cual el grupo se dividió. Ahí tengo chavales que se les da muy bien las tecnologías, con lo cual ellos se dedicaron un poco a lo que es gozar el cartel y demás. Otro grupo, el mensaje que queríamos trasladar. Otro grupo, tengo dibujantes
estos de anime, Warner, no sé yo, todo el espectro de dibujo. Y se encargaron de los dibujos y después había un grupo que era más de análisis, ¿no? Los más mayorcitos estaban ahí más en análisis, en buscar todos esos teléfonos, todas esas redes de apoyo y demás. Con todo eso elaboramos el cartel. ¿Cuál es la pretensión? Sí que es verdad que se nos ha quedado como el tiempo como muy escueto. Entonces, nosotros seguimos, porque estos son proyectos que nosotros llevamos de continuidad. Y ahora incluso hemos presentado un proyecto de participación, ¿vale? Porque queremos crear un consejo de participación, pero para chavales de zonas desfavorecidas, porque normalmente los consejos de participación se centran en los centros educativos y ellos ahí no van a tener su esfera de protagonismo, de participación y demás. Y la siguiente fase, que sería a partir de septiembre, cuando empecemos con el nuevo curso, es toda la fase de difusión de ese cartel, que cada uno lo llevará a su instituto y lo pondrá allí, contará cómo es el proceso y pondrá el cartel allí expuesto para que los demás chavales también... Ellos también planteaban de llevarlo a los espacios donde ellos están, donde ellos hacen su ocio libre, pues llevarlo a esos espacios y también llevarlo a todos los espacios de juventud y a los centros de salud, que aquí trabajamos muy en coordinación también con los centros de salud por las características de la zona, llevarlo a los centros de salud de atención primaria de aquí, de los barrios de aquí, y a la Casa de la Juventud.